Continuamos, esto es América. Presentamos a nuestro siguiente invitado, amigo de esta casa, Pedro Corso. Él es director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Su presencia aquí en el día de hoy para recapitular lo que ha sido una gesta que ha escalado durante los últimos 4 años. El pasado 11 de julio de 2021, el pueblo de Cuba dio una muestra de valentía que reivindica la lucha continua que ha establecido a lo largo de los años, pero valiosamente se estima esta fecha como el momentum en el que la oportunidad quizás se ha cristalizado de una manera más cerca para alcanzar la libertad en Cuba. Nuevamente, don Pedro, vemos que para el día de mañana son 4 años que se cumplen de esta lucha y las razones no se han desvanecido. De hecho, en el día de hoy hay gente en las calles en Cuba. Bienvenido, cuéntenos por favor. José, antes que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Como tú bien dijiste, lo que ocurrió el 11 de julio del año 2021 fue parte de la continuidad de la lucha que un amplio sector del pueblo cubano ha estado protagonizando contra la dictadura totalitaria por 66 años. Por esa razón, por esa lucha constante que fue muy bien ejemplificada por esa gran cantidad de jóvenes que, a pesar de haber nacido después del triunfo de la insurrección castrista, que a pesar de haber crecido bajo un sistema de adoctrinamiento sistemático y permanente, nacieron conscientes de sus derechos y salieron a las calles a reclamarlos. Realmente yo siento hacia esa juventud cubana que no se ha doblegado ante la dictadura una profunda admiración, y creo que todos los cubanos y cualquier persona que ame la libertad debe sentir hacia ellos ese respeto, esa admiración, porque no es solo el terror, José, que durante 66 años se ha impuesto en Cuba, es el adoctrinamiento, es la formación hacia una ideología, hacia un pensamiento, hacia una sumisión ante la autoridad del régimen castrista. Yo creo que vencer el miedo y a la vez vencer ese control social, que fue lo que hicieron estos jóvenes y lo que están haciendo los que siguen protestando a pesar de los años transcurridos, merece respeto y admiración. Pedro, para su momento, en aquella oportunidad, la acción policial de las autoridades en Cuba fue avasallante. De hecho, hay una larga lista que se ha incrementado durante los últimos años de presos políticos. ¿Cuál es la condición? ¿Qué se sabe? Sobre todo, la gravedad de muchos de ellos que son simbólicos. De muchos conocemos sus rostros, de otros solo sus nombres. Es muy cierto, hay un gran desconocimiento de lo que pasa dentro de Cuba, a pesar de las redes sociales, y hay un desconocimiento aún mayor de lo que acontece tras las rejas. Esa es una realidad que nos golpea profundamente. No sabemos a ciencia cierta quiénes son las personas que están presas en su mayoría. Según Prisoner Defender, una organización radicada en España, preocupada por la situación del presidio político cubano, en este momento un alto porcentaje del presidio está formado por estos jóvenes que fueron apresados hace 4 años por el mero hecho de protestar. En cualquier país del mundo, las protestas pacíficas son respetadas por las autoridades, menos en Cuba. En Cuba esas protestas son reprimidas violentamente, y no solo hay violencia en el acto de la protesta en sí, sino es que esa violencia continúa encarcelando a los protestantes y dándole unos tratos malísimos en la prisión. Una de las situaciones que vemos con preocupación ha sido también la falta de Estado de Derecho. No hay, sin duda, en Cuba, así como en Venezuela, pero para contextualizar, porque hay personas que desconocen la realidad de lo que ocurre en nuestra región. Pedro, son presos que son torturados. Hay acá una importante institución, el Museo de la Diáspora Cubana, donde ha recreado con mucha precisión las mazmorras, donde por muchos tiempos, por muchos años, torturaron a detenidos, arrestados políticos. ¿Estas condiciones persisten? Esas condiciones persisten y en la medida de lo posible se pudiera decir que han empeorado, porque si las condiciones de vida
del pueblo cubano que no está en la prisión pequeña, que está en la prisión grande, que se encuentra en la calle. Si esas condiciones de vida, esa situación de cada uno de esos cubanos ha empeorado, es fácil imaginar que como viven los presos es todavía mucho más complejo, mucho más difícil, que sus condiciones de vida se han deteriorado todavía mucho más que en los tiempos en los cuales estuve preso yo, por ejemplo, y muchos de mis compañeros. La prisión cubana siempre ha sido horrenda, terrible, no solo por la escasez, por las limitaciones de estar encarcelado, sino por los malos tratos que los esbirros propician a los presos. Pero yo no tengo dudas, y perdona que me haya alargado, yo no tengo duda que las condiciones hoy son mucho más difíciles que en el pasado. Pedro, en estos momentos, de acuerdo a algunos reportes, sabemos de manifestaciones en sectores de Cuba donde tienen 5 días sin recibir energía eléctrica, sin servicio de agua. Hay condiciones con la elevada temperatura que ha sacado a las personas de sus casas y los mantiene en las calles. Esto puede ser una curva que anuncie sin duda lo que pueda suceder, no mañana, porque esto no va enmarcado a una fecha, esto va enmarcado a la continua necesidad de restitución de condiciones dignas que atraviesa tu pueblo. Mira, el déspota, el autócrata de Miguel Díaz-Canel está sentado sobre una olla de presión. Es cierto que el pueblo cubano está amenazado por las bayonetas del castrismo, pero el pueblo cubano está amenazando a la dictadura. Las condiciones miserables en las que viven los ciudadanos en la isla es un caldo de cultivo para mayor violencia, para mayor confrontación a la dictadura, para mayores protestas. Yo no descarto de que esa olla de presión reviente en cualquier momento y veamos cómo la dictadura una vez más se pone a la defensiva apretando las tuercas de la represión, porque lo único que sabe hacer el régimen cubano, como el venezolano, como el nicaragüense y el boliviano, todos estos productos del castrochavismo, lo único que saben hacer es reprimir a los pueblos, maltratar a los pueblos y negarle los derechos ciudadanos a las personas. La opacidad es algo que caracteriza al régimen de Cuba. Aislar al pueblo, no dándole la oportunidad de comunicarse con el mundo exterior, es una práctica continua. De hecho, eso lo hemos visto también en otros países. China lo hace muy bien, neutraliza el acceso de la población a la internet. En este momento también ocurre lo propio en Cuba. Son muy pocos los que pueden enviar ese mensaje, ese video, esa grabación de lo que se está registrando en estos momentos, pero que se recibe de aquellas personas, porque tengo un amigo a quien aprecio mucho y me dice que su madre está atravesando por muy difíciles situaciones y compara, para mi asombro, quizás no para el tuyo, a la época en la que las condiciones en Cuba eran bastante difíciles, el periodo especial. Bueno, para algunas personas que vivieron en el periodo especial que se encuentran en el destierro hace poco tiempo, para ellos la actualidad es mucho más grave que la década de los años 90, cuando el periodo especial. Ellos consideran que la situación es mucho, pero mucho más difícil y se refleja en los apagones, en la falta de agua, en los problemas serios de abastecimiento de cosas esenciales que los ciudadanos en la isla están padeciendo. La dictadura, te repito, está presta a reprimir, pero el pueblo cubano, yo estoy convencido, está presto para dar un grito, un salto hacia adelante que concluya con el régimen totalitario que por desgracia y por vergüenza para nosotros ha cumplido 66 años. Estamos viendo imágenes mientras conversamos de uno de los símbolos más crueles del presidio político que existe en Cuba. ¿Qué sabemos de este luchador, de un Paco, que representa sin duda también el espíritu de lucha, de reivindicación de la libertad, que incluso en algún momento, de acuerdo a algunos, tuvo la oportunidad de salir de su país y no lo hizo? José Daniel Ferrer. Nosotros nos sentimos, y te hablo como cubano, como hombre comprometido con la libertad y los derechos ciudadanos, nos sentimos muy honrados de hombres como José Daniel Ferrer.
Son personas que no le hacen concesiones a la dictadura, son personas que constantemente están exigiendo respeto a sus derechos, aún estando en prisión. Félix Navarro es otro hombre que dentro de Cuba, en las cárceles cubanas, al igual que su hija, otra prisionera política y dama de blanco, no cesan en la lucha. Reclaman sus derechos, exigen sus derechos, sin importar los riesgos que estén corriendo en esos reclamos. Pedro, hay opiniones encontradas en torno a lo que es la más reciente generación de jóvenes cubanos que han logrado salir de la isla y que quizás no se identifican con la insistencia de recuperar su tierra natal. Para otros quizás indican que la orientación de muchos es la expresión a través de la cultura de este reclamo. ¿Qué pasa con el que está en estos momentos compartiendo tierra de libertad y se desconecta por lo que sucede en Cuba? Eso es un proceso que viven todas las emigraciones. Todas las emigraciones que tienen un origen político, a la larga, las personas, como se dice coloquialmente, se aplatanan y bajan su militancia, bajan su participación. Por eso hay que establecer una clara y una concreta diferencia entre quien es un emigrado y quien es un asilado político. El emigrado trata de mejorar sus condiciones de vida, a lo que todos tenemos derecho. Nadie puede criticarle a otra persona que no trate de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, yo sí creo que todos tenemos derecho a criticarle a aquella persona que olvida su compromiso con su país. Todos estamos obligados a defender nuestro país, en el que nacimos y el que nos recibe, el que nos acoge. Estamos obligados a defenderlo. Ahí no puede haber ningún tipo de pretexto. Hay que seguir y hay que defender los derechos, porque hay que pensar en aquellos que están en Cuba, que están en Venezuela, como mencionaste hace un rato, que están en Nicaragua, que están en Bolivia, que tampoco tienen derechos. Muchos en prisiones, muchos abusados, maltratados y no se puede dejarse de decir también asesinados. Pedro, no quiero despedir esta entrevista, como siempre es muy grato conversar contigo, sobre todo porque hay una invitación que quiero que compartas con nuestra distinguida audiencia sobre un evento muy importante que va a reunir a más de 100 autores. Es un encuentro intelectual. ¿De qué se trata? Mira, hace unos años atrás el periodista Silvio Mancha se le ocurrió realizar el primer encuentro del libro cubano exiliado. Ese encuentro se celebró en el 2015 y ahora el académico Daniel Pedreira ha organizado un segundo encuentro que se titula El segundo encuentro con el libro cubano exiliado. ¿Por qué el libro? Porque la dictadura no permite que en Cuba circulen los libros que los cuestionen o libros hechos por autores que son contestatarios contrarios al régimen. Y libro exiliado es porque podemos tener autores que viven en Cuba, pero que sus libros no pueden circular en la isla. Por eso son libros exiliados. Autores que viven en Estados Unidos o en otros países del mundo, que tampoco sus libros pueden circular en la isla. Por eso este 19 y 20 de julio del año 2025 vamos a estar en el Centro Comunitario Rebeca Sosa, en la ciudad de West Miami, reuniendo una gran cantidad de autores. Hasta este momento hay más de 150 autores inscritos. Invitamos a autores y a público en general a que estén allí con nosotros de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Va a haber libros interesantísimos. Uno de ellos, o mejor dicho, dos de ellos, Los desaparecidos, donde se testimonia que el régimen totalitario cubano tiene desaparecidos. Pero otro, que es un ataque directo al régimen totalitario, titulado José Martí no fue el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada. ¿Por qué? Porque la dictadura siempre ha utilizado, fundamentalmente orientado a los jóvenes, de que Martí fue el hombre que le dio la idea a Castro para atacar al cuartel Moncada. Y tenemos 4 académicos cubanos que demuestran fehacientemente que la obra y vida del apóstol nunca pudo haber sido cómplice de una acción tan deleznable como la que ejecutó Fidel Castro. Pedro, nuevamente, fecha y lugar para este importante encuentro. La ciudad de West Miami, en el Centro Comunitario Rebeca Sosa,
este 19 y 20 de julio de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Están todos tus televidentes invitados a participar. Están todos los autores cubanos que sus libros no pueden circular en Cuba invitados. Esto es una respuesta dura y clara al régimen totalitario que hace todos los años en la prisión de La Cabaña, hoy convertido en centro turístico, donde tantos cubanos fueron fusilados. Todos los años ellos ahí celebran una feria esclava. Nosotros estamos celebrando un encuentro, una feria libre. Pedro, gracias por ese esfuerzo, gracias por comunicarnos de esta actividad que sin duda va en contra de ese neoscurantismo que hay en la isla, sobre todo para acabar con el legado intelectual, que es lo que en este caso muchos, por lo que apostamos precisamente, para que sea el detonante a esa reacción que tanto se necesita por parte de la sociedad civil, en esta oportunidad, para que le sirva también a la comunidad internacional para dar más apoyo a la libertad de Cuba que tanto lo requiere. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia. Gracias a ti, Bernadette, gracias a ti. Seguro que sí. Conversábamos con Pedro Corzo, amigo de esta casa, un investigador, periodista, cronista y también es director del Instituto de Memoria Histórica Cubana. Hacemos una pausa, ya regresamos con más.